¿Qué sucede cuando un hombre elegido y ungido por Dios deja que su orgullo y miedo lo alejen de su propósito divino? La historia de Saúl, el primer rey de Israel, es una de las narrativas más impactantes y trágicas de la Biblia. Comenzó con una promesa, con la esperanza de un pueblo que anhelaba ser como las demás naciones, pero terminó en un destino marcado por la desobediencia, la envidia y la desesperación. Es una historia que nos revela no solo la fragilidad del corazón humano, sino también las consecuencias de alejarse de la voluntad de Dios. Jesús enseñó que quien se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado. Mateo 23:12. Y nadie ilustra mejor esta verdad que Saúl, un hombre que comenzó con humildad, pero cuyo orgullo lo llevó a su propia destrucción. Israel nunca tuvo un rey antes de Saúl. Hasta ese momento, era Dios mismo quien gobernaba a su pueblo a través de los jueces y profetas. Pero la nación, insatisfecha, miró a su alrededor y quiso ser como las demás, exigiendo un rey terrenal que los guiara en la batalla y les diera identidad nacional. La petición de Israel no fue solo un deseo político, sino una señal de su rechazo al gobierno divino. ¿Cómo es posible que un pueblo que había visto el poder de Dios en el Éxodo, en la conquista de la tierra prometida y en los milagros realizados a lo largo de generaciones, quisiera reemplazar la dirección de Dios por la de un hombre? Saúl parecía la elección perfecta. La Biblia lo describe como un hombre alto, imponente y atractivo, alguien que físicamente representaba la imagen de un rey poderoso. Desde el punto de vista humano, tenía todas las características de un líder fuerte, pero Dios no busca la apariencia exterior, sino el corazón. Y aunque al principio Saúl mostró cierta humildad, poco a poco su carácter fue revelando su verdadera debilidad, su necesidad de aprobación humana, su impulsividad y su incapacidad de confiar plenamente en Dios. El ascenso de Saúl al trono no fue solo un evento político, sino un momento crucial en la historia espiritual de Israel. Fue ungido por el profeta Samuel, quien le dejó claro que su reinado dependería de su obediencia a Dios. Pero Saúl no entendió el peso de esa responsabilidad. Con el tiempo, su inseguridad lo llevó a tomar decisiones impulsivas, desde ofrecer sacrificios sin la autorización de Samuel hasta desobedecer las instrucciones claras de Dios en la guerra contra Amalek. ¿Cuántas veces en la vida vemos personas con gran potencial que en lugar de confiar en la dirección de Dios, terminan tomando el control por sí mismas y cayendo en la ruina? Jesús dijo que el buen siervo es fiel en lo poco y sobre mucho se le pondrá. Mateo 25:21. Pero Saúl nunca aprendió a ser fiel en lo pequeño. En vez de esperar en Dios, tomó decisiones basadas en el miedo y la presión del pueblo. La envidia y el resentimiento empezaron a consumirlo cuando David, un simple pastor, comenzó a ganar el favor de Dios y del pueblo. Saúl pasó de ser el rey ungido a un hombre atormentado, un líder consumido por la paranoia, viendo enemigos en todas partes y aferrándose a un trono que ya no le pertenecía. Su caída no fue inmediata, pero fue inevitable. Dios le había dado oportunidades para arrepentirse, para corregir su camino, pero Saúl se negó a humillarse. En su desesperación, terminó buscando dirección en un lugar prohibido, la adivinación. Como un hombre que comenzó con la bendición de Dios, terminó consultando a una bruja en busca de respuestas. Su historia es un recordatorio de que cuando un corazón se aleja de la voz de Dios, termina escuchando cualquier otra voz, incluso las que llevan a la destrucción. Saúl tuvo todo para ser un gran rey, pero perdió su llamado porque no supo obedecer. Su historia es un reflejo de lo que puede suceder con cualquier persona que deja que el miedo, la arrogancia y la desobediencia controlen su vida. ¿Qué podemos aprender de su ascenso y caída?
Su reinado no solo cambió la historia de Israel, sino que preparó el camino para David, el rey que realmente tenía el corazón conforme al de Dios. Pero su historia no termina ahí. Antes de continuar con esta impactante historia, quiero hacerte una invitación especial. Así como Saúl necesitaba la guía de Dios para gobernar, también nosotros necesitamos su dirección en nuestra vida. La oración es la clave para no alejarnos del propósito divino, para mantenernos firmes en medio de la incertidumbre y para recibir la sabiduría necesaria en nuestras decisiones. Sin ella, corremos el riesgo de actuar impulsivamente, de tomar caminos equivocados y de alejarnos de la voz de Dios, como le sucedió a Saúl. Hoy quiero invitarte a dejar tu petición de oración en los comentarios. No importa cuál sea tu necesidad, lo importante es que nos unamos en fe, buscando la presencia de Dios y su dirección. ¿Estás atravesando un momento de dudas, temor o decisiones difíciles? Necesitas fortaleza para no ceder a la presión de las circunstancias. Escribe tu petición y oremos juntos. La Biblia nos enseña que el Señor está cerca de los que le invocan con sinceridad. Salmos 145:18. Saúl perdió su conexión con Dios porque dejó de buscarlo con un corazón humilde. Que nunca nos falte la oración en nuestra vida, que siempre tengamos la disposición de hablar con Dios y de recibir su dirección. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas transformadoras. Dale like para que este contenido llegue a más personas y activa la campana para no perderte las próximas revelaciones. Comparte en los comentarios tu petición de oración o simplemente escribe: Señor, guíame en tu voluntad, y juntos levantaremos un clamor a Dios. Ahora sigamos con la historia de Saúl y descubramos el pueblo de Israel nunca había tenido un rey. Durante siglos había sido gobernado por jueces, hombres y mujeres escogidos por Dios para liderar la nación en tiempos de crisis. Sin embargo, los israelitas comenzaron a mirar a su alrededor y a notar que todas las demás naciones tenían reyes poderosos, líderes visibles que guiaban a sus ejércitos y dictaban leyes. La envidia y el deseo de ser como los demás los llevaron a pedirle a Samuel, el último de los jueces y profeta de Dios, que les diera un rey. Pero esta petición no era solo un deseo político, era un rechazo directo al gobierno divino. Dios mismo había sido su rey, guiando y protegiendo a su pueblo de generación en generación. Ahora, ellos querían un hombre en su lugar. Samuel, profundamente entristecido, llevó esta petición a Dios, y él respondió de manera clara: No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. 1 Samuel 8:7. A pesar de la advertencia de Samuel sobre las consecuencias de tener un rey humano, impuestos pesados, explotación, reclutamiento forzado para la guerra, el pueblo insistió. Dios, respetando su libre albedrío, les concedió su petición. Pero su elección vendría con una advertencia: el rey debía obedecer a Dios, seguir su voluntad y no gobernar según su propio corazón. Así comenzó una nueva era en la historia de Israel, una era en la que el destino de la nación ya no estaría únicamente en manos de Dios, sino también en la de un hombre. La elección de ese hombre debía ser significativa, alguien que representara la imagen de un rey ideal a los ojos del pueblo. Y ese hombre fue Saúl. Saúl no era un líder común. La Biblia lo describe como un hombre de gran estatura, el más alto entre los israelitas, y de apariencia imponente. Cuando lo veían, la gente lo reconocía de inmediato como un rey, alguien fuerte y digno de liderar a la nación. Sin embargo, lo que parecía una ventaja pronto se convertiría en una trampa. Saúl comenzó su reinado con humildad, escondiéndose cuando Samuel lo presentó ante el pueblo, sintiéndose indigno del cargo. Pero con el tiempo, esa humildad se transformaría en orgullo y, eventualmente,
en una inseguridad que lo llevaría a su ruina. Al inicio, Saúl fue un rey exitoso. Bajo su mando, Israel ganó batallas, derrotó a los amonitas y estableció su dominio sobre las naciones vecinas. El pueblo estaba feliz. Finalmente tenían un rey que los hacía sentir como una nación fuerte. Pero a medida que crecía su poder, su dependencia de Dios comenzó a debilitarse. La gran prueba para Saúl llegó cuando los filisteos amenazaron con atacar. Samuel le había dado instrucciones claras. Debía esperar su llegada antes de ofrecer sacrificios a Dios. Sin embargo, al ver que Samuel tardaba, Saúl se desesperó. Temiendo que su ejército se dispersara y sintiendo la presión de la situación, tomó el asunto en sus propias manos y realizó el sacrificio él mismo. Fue un acto de desobediencia grave, porque solo los sacerdotes tenían la autoridad para hacer sacrificios. Cuando Samuel llegó y vio lo que Saúl había hecho, pronunció una sentencia que cambiaría la historia. Has actuado neciamente. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. Ahora tu reino no será duradero. 1 Samuel 13, 14. Este fue el punto de quiebre en la vida de Saúl. Aunque seguía siendo rey, su destino ya estaba marcado. Dios había decidido buscar a otro, a alguien con un corazón conforme a su voluntad. Saúl no lo sabía todavía, pero su reinado estaba contado y otro ya había sido elegido para ocupar su lugar. Esta historia nos enseña una verdad poderosa. La obediencia a Dios es más importante que cualquier sacrificio. Saúl intentó justificar su error, diciendo que solo quería honrar a Dios, pero su acto reveló un problema más profundo. No confiaba plenamente en el Señor. Prefirió actuar por su cuenta en lugar de esperar en Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones impulsivas en lugar de esperar el tiempo de Dios? Su historia es un recordatorio de que la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Saúl habría tenido un destino diferente si hubiera esperado a Samuel? ¿Cuántas veces tomamos decisiones apresuradas que nos alejan del plan de Dios? Escribe en los comentarios, la obediencia es la clave. Y dime qué piensas sobre esta historia que nos deja una lección tan poderosa. ¿Qué sucedió después de su rebelión? Saúl aún tenía el trono, pero su corazón ya no estaba alineado con la voluntad de Dios. A partir de ese momento, su reinado comenzó a desmoronarse lentamente, y aunque intentó mantener su posición con sus propias fuerzas, ya no contaba con el respaldo divino. La orden de Samuel fue clara: su linaje no continuaría en el trono, y Dios levantaría a otro que sí sería fiel. Pero Saúl no lo entendió de inmediato. Seguía actuando como si todo estuviera bien, sin darse cuenta de que la unción de Dios había sido retirada. En su afán por mantener el control, comenzó a tomar decisiones cada vez más erradas, alejándose más y más del propósito que le había sido dado. El siguiente gran momento de prueba para Saúl vino cuando Dios le dio una instrucción específica a través de Samuel. Debía atacar a los amalecitas y destruir todo por completo, sin dejar nada ni a nadie con vida. Esta orden no era una cuestión de simple conquista, sino un juicio divino contra un pueblo que había sido enemigo de Israel desde los tiempos del Éxodo. Dios quería borrar por completo la influencia de Amalek, pero Saúl, una vez más, decidió actuar según su propio juicio. En lugar de obedecer completamente, dejó con vida a Agag, el rey de los amalecitas, y permitió que su ejército se quedara con lo mejor del ganado y las riquezas del enemigo. Cuando Samuel llegó para confrontarlo, Saúl intentó justificarse, diciendo que había reservado lo mejor para ofrecer sacrificios a Dios. Pero Samuel no tardó en dejar claro que la obediencia es más importante que cualquier sacrificio. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22.
Saúl había fallado nuevamente, no porque no entendiera las instrucciones, sino porque creía que su criterio era superior al de Dios. Y aquí es donde su destino fue sellado definitivamente. Dios le reveló a Samuel que ya había encontrado a alguien mejor que Saúl, un hombre conforme a su corazón. Aunque Saúl aún tenía la corona en su cabeza, su reino ya no le pertenecía. Y aquí es donde entra en escena un joven pastor que nadie esperaba que se convirtiera en el futuro rey de Israel. Dios envió a Samuel a la casa de Isaí en Belén, donde uno de sus hijos sería ungido como el próximo rey. Para sorpresa de todos, Dios no eligió al mayor ni al más fuerte, sino al menor de los hijos, un muchacho que ni siquiera había sido considerado digno de estar presente en la reunión. David fue ungido en secreto, mientras Saúl seguía en el trono, sin saber que su reemplazo ya había sido elegido. A partir de ese momento, el destino de Saúl y David comenzó a entrelazarse de una forma que marcaría la historia de Israel para siempre. Mientras Saúl caía en la desesperación y la paranoia, David era fortalecido por la presencia de Dios. El Espíritu del Señor que había estado sobre Saúl lo abandonó, y en su lugar vino un espíritu de tormento que lo sumió en la angustia. En un intento de encontrar alivio, sus siervos le sugirieron que alguien tocara música para calmarlo, y fue así como David, sin saberlo, entró en la corte de aquel a quien eventualmente reemplazaría. David tocaba el arpa, y su música traía paz al atormentado rey. Pero lo que Saúl no sabía era que aquel joven pastor no era solo un músico talentoso, sino el elegido de Dios para ocupar su lugar. A pesar de todo, Saúl aún tenía oportunidades de arrepentirse, de reconocer su error y buscar nuevamente la voluntad de Dios, pero su orgullo y su miedo lo cegaron. En lugar de aceptar que su reinado estaba llegando a su fin, se aferró a la corona con todas sus fuerzas, viendo a David no como un siervo fiel, sino como una amenaza a su trono. Con el tiempo, los celos de Saúl hacia David crecieron hasta convertirse en odio, y su deseo de destruirlo lo consumió. Lo que comenzó con un simple sentimiento de inseguridad terminó en una obsesión que definiría los últimos años de su vida. David no tenía intención de arrebatarle el trono, pero Saúl estaba convencido de que debía eliminarlo antes de que fuera demasiado tarde. La historia de Saúl nos muestra el peligro de aferrarnos a algo que Dios ya nos ha quitado. En lugar de aceptar la voluntad del Señor, insistió en luchar contra el plan divino, lo que solo aceleró su caída. Si tan solo hubiera reconocido sus errores y se hubiera humillado ante Dios, su destino podría haber sido diferente. Pero su corazón se endureció y en su desesperación empezó a tomar decisiones aún más autodestructivas. ¿Cuántas veces nosotros también hemos insistido en mantener algo que Dios nos está pidiendo soltar? ¿Cuántas veces hemos sentido celos, miedo o inseguridad y en lugar de rendirnos ante Dios nos aferramos a lo que creemos que es nuestro derecho? Ahora quiero saber qué piensas. ¿Crees que Saúl habría tenido una segunda oportunidad si se hubiera arrepentido? ¿Cuántas veces hemos luchado contra la voluntad de Dios sin darnos cuenta de que nos estamos autodestruyendo? Escribe en los comentarios, la obediencia trae bendición. Y dime qué opinas sobre la historia de Saúl y su lucha por mantenerse en un trono que ya no le pertenecía. Saúl aún tenía el título de rey, pero su corazón estaba cada vez más distante de Dios. El rechazo divino lo sumió en una profunda desesperación, y aunque seguía gobernando Israel, ya no tenía el respaldo del Señor. Su reinado, que comenzó con promesas y victorias, ahora estaba marcado por el miedo, la paranoia y la inseguridad. Mientras tanto, David, el joven pastor que había sido ungido en secreto, comenzaba a destacar entre el pueblo. Sin buscar el trono ni querer protagonismo, Dios lo estaba preparando para ocupar el lugar que pronto quedaría vacío. Pero Saúl no lo veía como un joven siervo, sino como una amenaza a su poder.
La envidia y la ira se apoderaron de su corazón cuando David derrotó a Goliat y el pueblo comenzó a cantarle alabanzas. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. 1 Samuel 18:7. Aquellas palabras fueron como una daga en su orgullo. Su inseguridad se convirtió en obsesión, y de ser el rey elegido por Dios, pasó a ser un hombre consumido por el deseo de destruir a quien veía como su rival. Los celos de Saúl crecieron rápidamente. La idea de que alguien más pudiera quitarle su corona lo atormentaba, al punto de que en varias ocasiones intentó matar a David. Primero, lanzó su lanza contra él mientras tocaba el arpa para calmarlo. Luego, lo envió a misiones peligrosas con la esperanza de que muriera en batalla. Pero cada intento fracasaba. Dios estaba con David y lo protegía de todos los planes de Saúl. Mientras más intentaba deshacerse de él, más evidente se hacía que la bendición de Dios ya no estaba sobre él, sino sobre su futuro sucesor. Esta persecución no solo mostraba la fragilidad de Saúl, sino también el carácter de David. A pesar de las múltiples oportunidades que tuvo para vengarse, David nunca levantó su mano contra el rey. Sabía que aunque Saúl ya no tenía el favor de Dios, aún era el ungido del Señor. Su paciencia y respeto demostraban que no estaba buscando el trono por ambición personal, sino que estaba dispuesto a esperar el tiempo de Dios. El tormento de Saúl no se detenía. Desde el momento en que perdió la unción del Espíritu Santo, un espíritu maligno comenzó a afligirlo, sumiéndolo en una constante angustia. Sus noches se volvieron inquietas, su mente estaba llena de pensamientos oscuros y su paranoia lo llevó a desconfiar de todos a su alrededor. Lo que había comenzado con una pequeña desobediencia ahora lo consumía completamente. Sin dirección, sin paz y sin la voz de Dios guiándolo, Saúl se convirtió en un hombre dominado por sus propias emociones. En su desesperación, persiguió a David por todo el reino, enviando soldados para capturarlo y matarlo. Pero cada vez que parecía que lo tenía acorralado, Dios intervenía y lo salvaba. La vida de Saúl se convirtió en un ciclo interminable de obsesión, odio y fracaso. En su intento por mantener el control, Saúl cometió uno de sus errores más graves. Expulsó de Israel a todos los adivinos y hechiceros, obedeciendo la ley de Dios que prohibía la práctica de la adivinación. Sin embargo, cuando sintió que estaba perdiendo la guerra contra los filisteos y que Dios ya no le respondía ni por sueños ni por profetas, decidió buscar una respuesta en donde antes había condenado. Se disfrazó y fue a consultar a la adivina de Endor, pidiéndole que invocara el espíritu del profeta Samuel. Esta acción demostró hasta qué punto había caído. Un hombre que antes había sido elegido por Dios, ahora recurría a prácticas prohibidas, desesperado por saber su destino. La respuesta que recibió fue aterradora. Samuel le dijo que Dios lo había desechado definitivamente y que al día siguiente tanto él como sus hijos morirían en la batalla contra los filisteos. La sentencia estaba dada, y Saúl sabía que su final estaba cerca. La batalla en la que Saúl encontró su fin fue el reflejo de lo que había sido su vida en los últimos años, una lucha desesperada contra lo inevitable. Enfrentó a los filisteos sin la presencia de Dios, sin la seguridad de su llamado y sin la fuerza de la unción que antes lo había acompañado. Sus soldados fueron abatidos, sus hijos murieron en combate, y al verse sin escapatoria, prefirió caer sobre su propia espada antes de ser capturado por el enemigo. Así terminó la historia del primer rey de Israel, un hombre que tuvo todo para ser grande, pero que dejó que su orgullo, miedo y desobediencia lo llevaran a la ruina. Su reinado, que comenzó con esperanza, terminó en tragedia, un recordatorio de que sin Dios, incluso el más poderoso puede caer. David, quien había sido perseguido por años, no celebró la muerte de Saúl. En lugar de eso,
Lamentó su pérdida y la de Jonatán, su mejor amigo. Aunque sabía que ahora él tomaría el trono, nunca vio a Saúl como un enemigo, sino como el hombre que Dios había puesto en autoridad antes que él. Su reacción demostró el corazón que tenía, un corazón conforme al de Dios. Alguien que sabía que la verdadera grandeza no estaba en el poder, sino en la humildad y en la obediencia. La historia de Saúl nos deja una gran lección. No importa cuán alto lleguemos, si nos apartamos de Dios, la caída es inevitable. Su reinado nos muestra el peligro de dejar que el orgullo nos ciegue, de ignorar las advertencias de Dios y de actuar movidos por el miedo en lugar de por la fe. Ahora quiero saber qué piensas. ¿Crees que Saúl tuvo oportunidades de redimirse? ¿Cuántas veces nos aferramos a algo que Dios ya nos pidió soltar? Escribe en los comentarios: el orgullo destruye, la obediencia salva, y dime tu opinión sobre esta historia que nos muestra que sin Dios, el liderazgo y el éxito no significan nada. Después de la muerte de Saúl, su reinado se convirtió en un ejemplo trágico de lo que sucede cuando un hombre deja que su orgullo y su miedo lo alejen de Dios. Su historia no solo nos muestra la caída de un líder, sino también el contraste con David, quien se convertiría en el nuevo rey de Israel. A diferencia de Saúl, David nunca intentó tomar el trono por su cuenta. No luchó por él, no conspiró ni intentó arrebatar el poder con sus propias fuerzas. Simplemente confió en que el tiempo de Dios se cumpliría y esperó pacientemente. Pero la muerte de Saúl no significó el fin inmediato de su reinado. Aún había quienes querían mantener a su descendencia en el trono. En ese momento, Israel se dividió en dos facciones. Una que apoyaba a David, reconociendo que había sido ungido por Dios, y otra que seguía a Isboset, el hijo de Saúl, quien fue proclamado rey por Abner, el general de su ejército. Así comenzó un período de guerra civil en Israel. Por más que Isboset fuera el heredero legítimo de Saúl según la tradición humana, Dios ya había determinado que David sería el próximo rey. La diferencia entre ambos era clara. Mientras Isboset era un gobernante débil, que solo mantenía el poder gracias al apoyo de Abner, David tenía la unción divina y el respaldo de un pueblo que lo veía como un líder justo y valiente. Con el tiempo, los conflictos entre las dos facciones llevaron a la caída de Isboset, y finalmente, David fue reconocido como el único rey legítimo de Israel. Su ascenso al trono no fue inmediato ni fácil, pero su paciencia y su confianza en Dios le permitieron recibir el reino en el momento perfecto. David demostró ser un líder completamente diferente a Saúl. Desde el principio, su reinado se caracterizó por su deseo de restaurar la presencia de Dios en Israel. Uno de sus primeros actos como rey fue llevar el Arca de la Alianza a Jerusalén, estableciendo a la ciudad como el centro espiritual y político de la nación. Pero lo que más destacaba en David era su relación con Dios. Aunque cometió errores y pecados graves en su vida, siempre tuvo un corazón dispuesto a reconocer sus faltas y a buscar la misericordia divina. Esta fue la gran diferencia entre él y Saúl. Mientras Saúl justificaba sus errores y culpaba a los demás, David se humillaba y pedía perdón. Pero la sombra del reinado de Saúl no desapareció completamente. Su legado dejó cicatrices en la historia de Israel y sus decisiones continuaron afectando al reino incluso después de su muerte. Muchas de las batallas que David tuvo que pelear fueron consecuencia de los errores de su predecesor. Saúl había sembrado enemistades con otras naciones, había generado divisiones internas en Israel y había dejado un vacío de liderazgo que solo David podía llenar. A pesar de todo esto, David nunca habló mal de Saúl, ni buscó venganza contra su familia. Su respeto por el ungido de Dios permaneció intacto, y en lugar de destruir su legado, intentó honrarlo siempre que pudo.
Uno de los episodios más impactantes de esta transición fue el encuentro de David con Mefiboset, el hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Según la costumbre de la época, cuando un nuevo rey tomaba el trono, eliminaba a todos los descendientes del antiguo monarca para evitar posibles revueltas. Pero David hizo algo completamente inesperado. En lugar de ejecutar a Mefiboset, lo buscó, lo llevó a su palacio y le devolvió las tierras de su abuelo Saúl. Más aún, lo invitó a comer en su mesa todos los días como si fuera uno de sus propios hijos. Este acto de misericordia refleja la diferencia entre David y Saúl. Mientras Saúl pasó sus últimos años lleno de odio y deseos de venganza, David eligió el perdón y la restauración. A pesar de que Saúl estaba muerto, su historia seguía sirviendo como un recordatorio de lo que sucede cuando alguien pierde el temor de Dios. El reino de Israel tenía un nuevo líder, pero el pueblo aún recordaba la caída de su primer rey. Saúl había sido fuerte, imponente y un guerrero respetado, pero todo eso no sirvió de nada cuando su corazón se apartó de la voluntad divina. Su historia es una advertencia para cualquier persona que se deja llevar por el orgullo, el miedo o la autosuficiencia. Cuando comparamos a Saúl y David, entendemos la gran diferencia entre ser elegido por Dios y ser aprobado por Dios. Saúl fue elegido por clamor del pueblo, pero perdió el favor divino por su falta de obediencia. David, en cambio, fue preparado en lo oculto, fue probado en lo más difícil, y cuando llegó su momento, no tuvo que forzar su ascenso al trono. Esta es una enseñanza clave para todos. Estamos buscando nuestras propias oportunidades, manipulando las circunstancias para obtener lo que queremos, ¿o estamos confiando en que Dios nos exaltará en el momento correcto? La historia de Saúl nos deja muchas lecciones. Nos muestra el peligro de la desobediencia, la importancia de la paciencia y la diferencia entre un liderazgo basado en el miedo y un liderazgo basado en la fe. Nos enseña que el verdadero éxito no está en el poder ni en la apariencia externa, sino en el corazón que está dispuesto a seguir la voz de Dios. Pero también nos muestra el peligro de la envidia, de no aceptar la voluntad divina y de luchar contra algo que Dios ya determinó. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Saúl pudo haber cambiado su destino si hubiera buscado el perdón de Dios? ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones en las que luchamos contra la voluntad de Dios en lugar de rendirnos a ella? Escribe en los comentarios, la obediencia trae victoria, y dime qué piensas sobre el contraste entre Saúl y David. Esta historia sigue teniendo mucho que enseñarnos hoy. Saúl ya no estaba, pero su legado de desobediencia y temor continuaba afectando al reino de Israel. Su historia no terminó con su muerte en el monte Gilboa. Sus decisiones, su falta de fe y su lucha por aferrarse a un trono que ya no le pertenecía, dejaron cicatrices profundas en la nación. Mientras David comenzaba a consolidar su reinado, todavía había fragmentos del pasado que debían resolverse. Los seguidores de Saúl no aceptaron inmediatamente a David como rey, lo que llevó a un período de inestabilidad y conflictos internos. Abner, el general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo proclamó rey sobre Israel, dividiendo el reino entre aquellos que seguían la línea de Saúl y aquellos que reconocían a David como el elegido de Dios. Esta guerra civil, aunque breve, mostró la resistencia del pueblo a aceptar la voluntad divina. Pero Dios ya había determinado que el reino le pertenecía a David, y poco a poco la casa de Saúl comenzó a debilitarse. Isboset carecía del liderazgo de su padre y no tenía la unción de Dios, lo que llevó a su caída. Eventualmente, Abner intentó hacer las paces con David, reconociendo que la bendición de Dios estaba sobre él. Sin embargo, antes de que pudiera consolidar la unión entre las dos facciones, fue asesinado por venganza, lo que llevó a la muerte de Isboset poco después.
Con esto, el linaje de Saúl en el trono llegó a su fin, y David fue reconocido como rey de todo Israel. Pero David no celebró la muerte de los descendientes de Saúl. Al contrario, lamentó sus muertes y castigó a quienes los asesinaron, mostrando que su corazón era diferente al de su predecesor. David entendió algo que Saúl nunca pudo comprender. El trono no le pertenecía por derecho humano, sino por designio divino. No luchó para tomarlo, no conspiró, ni se dejó consumir por la ansiedad. Esperó en Dios, sabiendo que su tiempo llegaría en el momento correcto. Pero a pesar de que David había sido ungido y su reinado estaba asegurado, aún debía corregir los errores del pasado. Una de las marcas más profundas que dejó Saúl fue la enemistad con los gabaonitas, un pueblo con el que Israel había hecho un pacto en tiempos de Josué. Saúl, en su celo por exterminar a sus enemigos, violó ese pacto y atacó a los gabaonitas, lo que trajo una maldición sobre la tierra en forma de hambre durante el reinado de David. Este episodio es una prueba de que las acciones de un líder pueden traer consecuencias incluso después de su muerte. Saúl había actuado sin consultar a Dios, y ahora el pueblo sufría las repercusiones. David, al buscar al Señor, descubrió que la única manera de restaurar la paz era reparar el daño causado. Esto nos muestra que nuestras decisiones pueden afectar a otros incluso cuando ya no estamos. La falta de obediencia de Saúl no solo destruyó su vida, sino que dejó un legado de problemas que tuvieron que ser resueltos por aquellos que vinieron después de él. Pero quizás la consecuencia más profunda del reinado de Saúl fue la forma en que alteró la relación entre el pueblo de Israel y su Dios. Cuando Israel pidió un rey, no solo rechazaron el gobierno directo de Dios, sino que también abrieron la puerta a los problemas que vendrían con una monarquía humana. La historia de Saúl es un testimonio de lo que sucede cuando los hombres buscan el poder sin la dirección divina, cuando la autoridad terrenal se antepone a la obediencia espiritual. Saúl tuvo la oportunidad de ser un rey conforme al corazón de Dios, pero eligió confiar en sus propios pensamientos, lo que lo llevó a la ruina. En contraste, David demostró que la verdadera realeza no estaba en el poder ni en la fuerza militar, sino en la comunión con Dios. Saúl persiguió a David por años, tratando de evitar que tomara su lugar. Pero cuando David finalmente se convirtió en rey, en lugar de vengarse, restauró el honor de la casa de Saúl y buscó reconciliarse con su historia. Su actitud refleja el carácter de Cristo, quien nos enseña que el liderazgo verdadero no es gobernar con miedo, sino servir con amor y justicia. La historia de Saúl y su caída trágica nos deja una gran lección sobre la obediencia, la paciencia y la humildad. Nos muestra que no basta con ser llamado por Dios, es necesario permanecer en su voluntad y no desviarse por el orgullo o la desesperación. Saúl perdió su reino no porque Dios lo abandonara, sino porque él mismo se alejó de la dirección divina. En contraste, David fue exaltado no porque buscara el trono, sino porque se mantuvo fiel a Dios, incluso en la prueba y la persecución. ¿Cuántas veces hemos actuado como Saúl, tomando decisiones impulsivas sin esperar la dirección de Dios? ¿Cuántas veces hemos tratado de aferrarnos a algo que ya no nos pertenece en lugar de confiar en que el plan de Dios es mejor? La historia de Saúl es un reflejo de lo que puede pasar cuando permitimos que el miedo y el orgullo dominen nuestro corazón. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Saúl pudo haber cambiado su destino si hubiera buscado la dirección de Dios en lugar de actuar por su cuenta? ¿Cuántas veces hemos perdido bendiciones por no esperar el tiempo de Dios? Escribe en los comentarios, la obediencia abre puertas, y dime qué opinas sobre esta historia llena de advertencias y enseñanzas para nuestra vida. El reinado de Saúl
nos deja una lección profunda sobre el destino de aquellos que, aunque llamados por Dios, eligen seguir su propio camino en lugar de obedecer su dirección. Su historia nos muestra que el éxito sin la presencia de Dios es un espejismo, una construcción frágil que puede colapsar en cualquier momento. Saúl tuvo todas las oportunidades para ser un gran rey, pero su desobediencia, su miedo y su orgullo lo alejaron del propósito divino. En contraste, David nos enseña que la verdadera grandeza no está en la posición ni en el poder, sino en la humildad, en la capacidad de reconocer los propios errores y en la disposición para buscar a Dios con un corazón sincero. El final de Saúl fue trágico, pero no inevitable. Si hubiera buscado la presencia de Dios en lugar de dejarse consumir por el miedo, su historia habría sido diferente. Pero prefirió aferrarse a lo que ya no le pertenecía, resistiendo la voluntad de Dios hasta el último momento. Su muerte en el campo de batalla marcó el final de una era, pero también el comienzo de un nuevo tiempo para Israel. David tomó el trono con un corazón que entendía que el liderazgo es un llamado a servir, no a imponerse. Lo que diferencia a un rey de otro no es su fuerza ni su habilidad militar, sino su relación con Dios. Esta historia es un recordatorio para nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado luchando contra algo que Dios ya nos pidió soltar? ¿Cuántas veces hemos dejado que la inseguridad, el orgullo o la impaciencia nos hagan tomar decisiones fuera del tiempo de Dios? La vida de Saúl nos muestra que el éxito sin obediencia no tiene valor. Su caída es una advertencia para todo aquel que cree que puede sostenerse con su propia fuerza. No importa cuán alto lleguemos, si nos apartamos de Dios, la caída es inevitable. Si este mensaje ha tocado tu corazón, queremos saberlo. Comenta aquí abajo: yo sentí la voz de Dios en este video. Y cuéntanos cómo esta historia te ha hablado. Tu comentario no solo es una forma de compartir tu experiencia, sino también de ayudar a que más personas sean impactadas por este mensaje. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido transformador. Deja tu like para apoyar esta misión y activa la campana para no perderte las próximas revelaciones. Que esta enseñanza no se quede solo en este video, sino que nos lleve a reflexionar sobre nuestra propia vida. Que podamos aprender de Saúl y elegir ser como David, buscando siempre el corazón de Dios en todo lo que hacemos. Que el Señor bendiga tu vida poderosamente, te llene de sabiduría y te guíe en cada paso que tomes. Nos vemos en el próximo video, porque aún hay muchos secretos en la Biblia que necesitan ser revelados.